Bienvenidos de nuevo a este curso de bioquímica. En esta entrega veremos todo lo que tiene que ver con las propiedades físico-químicas del agua. Comenzaremos entonces con la primera propiedad, y es que el agua es una molécula nucleofílica. Para poder comprender esto, debemos explicar lo que es un nucleófilo y un electrófilo. A las sustancias ricas en electrones, estas moléculas se les denomina nucleófilos, significa amantes del núcleo, porque buscan especies con carga positiva o con diferencias de electrones, llamadas electrófilos. Entonces, cuando hablamos de un nucleófilo, como se observa en esta imagen, es una molécula o un átomo dentro de una molécula que tiene la capacidad de tener electrones para que sean entregados al núcleo de otro átomo. De ahí su nombre, nucleófilo, que es la característica que le permite atacar con los electrones que tiene a un núcleo específico. Los átomos nucleófilos más comunes en biología son el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el carbono. Los electrófilos, en cambio, como observamos en esta imagen, son aquellos átomos que tienen la capacidad de aceptar los electrones provenientes del nucleófilo y con eso hacer un desplazamiento de sus propios electrones de valencia. El átomo de oxígeno en el agua tiene dos pares de electrones no compartidos, como lo observamos en esta imagen. Por esta razón, el agua es un nucleófilo. Aunque el agua es un nucleófilo relativamente débil, su concentración celular es tan alta que cabe esperar que muchas macromoléculas sean degradadas fácilmente por un ataque nucleofílico con agua. Estas reacciones solamente se pueden lograr por la acción de enzimas, como lo vemos en este ejemplo, donde el agua, por medio de una enzima que se llama una hidrolasa, rompe los enlaces peptídicos, como estamos viendo acá. Vemos como el agua, como nucleófilo, ataca una de las regiones del enlace peptídico y en ese punto desplaza los electrones y permite la ruptura del enlace como tal. Es en este ejemplo como observamos cómo el agua, de una manera muy sencilla, actúa de forma nucleofílica dentro de las reacciones bioquímicas. La segunda propiedad físico-química que abordaremos es que el agua es una molécula ionizable. Esta es una de las propiedades del agua, y es que en su pequeña tendencia a ionizarse sucede lo siguiente. El agua pura no está formada solamente por H2O, sino que también posee una baja concentración de iones de hidronio y de iones hidroxilo. Los iones que estamos viendo en esta molécula, en esta imagen, estamos observando cómo el agua por sí misma hace un ataque nucleofílico. Las flechas indican el movimiento de los pares de electrones y esto muestra el mecanismo de reacción. Este par de electrones del oxígeno contribuyen a la formación de un nuevo enlace covalente OH entre el átomo de oxígeno y el ion hidronio y un protón, extraído de la molécula de agua. En esta reacción, como se está observando, se rompe un enlace covalente de oxígeno e hidrógeno y el par de electrones de enlace que quedan asociados con el átomo de oxígeno da como producto el ion hidroxilo. La tercera y última propiedad físico-química del agua es que es una molécula anfótera. Para poder comprender el concepto de anfótero, primero debemos analizar la teoría ácido-base desde la perspectiva de Brøsten-Lürie. Aquí vemos tres sustancias, de las cuales la primera, la A, se considera un ácido, la B es una base y la C es una molécula neutra. Vamos a observar la primera. Cuando vemos la definición de ácido, significa que es una molécula que cuando entra en contacto con el agua o está en solución acuosa, libera un protón. Eso lo estamos viendo aquí con el ácido clorhídrico, que cuando entra en contacto con el agua, libera un H+, o sea, un protón, y un Cl-, o sea, un cloro negativo. La liberación de este protón quiere decir que cuando esta molécula entra en contacto con el agua, se comporta como un ácido. Este segundo ejemplo nos muestra el hidróxido de potasio, el KOH. Esta molécula es una base por la siguiente razón. Cuando entra en contacto con el agua, tiene la capacidad de liberar un ion hidroxilo, o sea, un OH-,
o tiene la capacidad de captarse un protón del medio. El OH tiene esa propiedad de robarse protones del medio. Entonces una molécula alcalina es esa molécula que tiene la capacidad de liberar iones OH o captar protones del medio. Es así como en este ejemplo mostramos cómo el KOH en solución acuosa se comporta como una base al liberar OHs. La tercera posibilidad que tiene una molécula cuando entra en contacto con el agua es ionizarse de dos iones que no sean ni hidrógeno ni hidroxilo, o sea, ni H más ni OH menos, y en este caso se dice que la molécula es una molécula neutra. En este ejemplo observamos la sal, el cloruro de potasio, y esta molécula que es el KCl, cuando entra en contacto con el agua, se convierte en K más y Cl menos. Cabe anotar que esta sal es neutra, significa que ella no afecta la concentración de hidrogeniones en la solución acuosa. Por esta razón se considera que las sales neutras no aportan, ni aumentan, ni reducen el número de hidrogeniones en la solución. Ya hemos comprendido entonces el concepto de ácido, base y molécula neutra. Ahora entremos en lo que tiene que ver con el agua. El agua se considera una molécula anfótera. Eso significa que se comporta como ácido y como base al mismo tiempo. Si observamos esta imagen, nos muestra cómo esta es la ecuación de disociación del agua. Cuando el agua entra en contacto con otra molécula de agua, siempre tiende a convertirse en dos iones, uno que era el ion hidronio y el otro que era el ion hidroxilo. Observamos entonces que el agua libera un protón en ese proceso y eso la hace un ácido, pero a su vez también libera un OH, lo que la hace una base. Por esta razón el agua es ácido y base al mismo tiempo, considerándose una molécula anfótera. Si observamos esta reacción, vemos cómo el ácido acético y el agua interactúan para dar origen al ion acetato y al ion hidronio. Es aquí como podemos ver cómo el agua se comporta como una base, porque está captando un protón, y el ácido acético se comporta como un ácido, pues entrega un protón. Ahora bien, si analizamos la reacción propiamente con sus propiedades físico-químicas, vamos a observar lo siguiente. El agua, que tiene una constante de disociación que denominamos Kw, que luego veremos, explicaremos cómo se da, se está comportando como una base, porque está jalando este protón que le entrega el ácido acético y queda convertido en H3+ o hidronio. Es así entonces como el agua muestra sus características y se comporta como un aceptor de protones. En cambio, el ácido acético, que es un donante de protones, tiene una constante que se denomina constante K sub A o constante del ácido. Eso tiene que ver con la relación molar entre los protones y el ion acetato sobre la concentración molar del ácido acético. Eso se denomina la constante de equilibrio del ácido, y arriba esa relación molar entre protones e hidroxilo es la constante del agua o Kw. Ahora bien, en esta nueva reacción que estamos observando, vemos cómo el agua se comporta como un ácido. Pues el agua le entrega el agua a la mina para quedar el agua convertida en hidroxilo y la mina en amonio. Aquí el agua se comporta totalmente diferente a la reacción anterior. Allí estamos viendo que el agua entonces es anfótera, pues se comporta como ácido en la anterior y como base en esta. En esta nueva imagen, que es la misma con relación a lo que es el comportamiento del agua como un ácido, vemos la Kw no cambia, es la misma forma molar entre sus productos OH y protón. En cambio, el K se denomina K sub B para la base, que es el grupo amino, quien capta esos protones y se convierte en amonio. La relación molar de hidroxilo por la concentración molar de amonio sobre la concentración molar de amina. Con estos dos ejemplos corroboramos entonces la propiedad que tiene el agua de ser una molécula anfótera. La ionización del agua se puede analizar cuantitativamente. Recordemos que las concentraciones de reactivos y productos en una reacción deben llegar al equilibrio
Y cuando la reacción alcanza el equilibrio, lo que define esas concentraciones son la constante de equilibrio o KEQ, que es la ecuación que estamos observando a mano derecha. En el caso de ionización del agua, se ha determinado que la constante de equilibrio para ionización del agua bajo condiciones normales, o sea, presión de una atmósfera y temperatura de 25 grados, es aproximadamente de 1.8 por 10 a la menos 16 molar. Se sabe que la concentración de agua a estas condiciones es de 55.5 molar. Despejando estas condiciones, encontramos que la relación entre constante de equilibrio y concentración de agua equivale a la concentración molar, al producto de la concentración molar de protones e hidroxilos, que es un valor de 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Da la casualidad que cuando el agua está en equilibrio, las concentraciones de hidroxilos y la concentración de protón son exactamente iguales. Entonces podemos sustituir en la ecuación a el hidroxilo como si fuera un protón. Esto nos daría entonces una ecuación que equivaldría al valor de protones al cuadrado equivalente a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Esto equivaldría a la constante de disociación del agua o KW. Si aplicamos raíz cuadrada a ambos lados para anular ese cuadrado, nos equivale entonces que la concentración de protones en la solución acuosa de agua pura, o sea, en solución agua pura, equivale a 1 por 10 a la menos 7 molar. Cuando aplicamos entonces el concepto de logaritmo a ambos lados para poder quitar ese concepto y poder determinar un valor más accesible y lógico, nos da la escala de pH, que es una escala que tiene un rango de 0 a 14, que nos permite determinar cuando una sustancia en solución acuosa es ácida cuando está por debajo de 7 o alcalina cuando está por encima de 14. Esto nos permite dar un rango y reconocer el comportamiento de las moléculas en solución acuosa, lo que nos permitirá comprender las reacciones bioquímicas y la interacción de las biomoléculas en soluciones acuosas. Finalizamos entonces esta entrega de este curso de bioquímica. Hemos abordado lo que tiene que ver con las propiedades físico-químicas del agua, que es una molécula nucleofílica, ionizable y anfipática. Nos veremos en las próximas entregas. Hasta pronto.